les voy a compartir a través de esta aplicación cuyo nombre es Drive. ¿Qué es Drive? Es básicamente un espacio en la nube que permite hacer almacenamiento de documentos, así como también trabajar en todo lo que implica las aplicaciones de ofimática, Excel, Word y otros. Bueno, para el propósito que les estoy nombrando a Drive es con el objetivo de que ustedes puedan ingresar a ver este contenido que trae esta carpeta. Que ya les indiqué, son los videos de las diferentes clases que hemos estado haciendo. Verán que no está completo, porque ya hoy, por ejemplo, estamos en la clase, wow, este está mal denotado, todavía no hemos llegado a la clase 15. Hoy estaría, a ver, déjenme mirar, la clase 12 de intro. Entonces, el día de ayer me imagino que se me fue la mano al poner 15. ¿No? O sea que esto es de la clase de ayer. Sí, estoy tomando nota cada clase, poniendo en sucesivo un número que me indica en qué clase ya estamos. Bueno, salvando ese detalle, pues aquí ustedes tendrían que ver videos desde el 1 hasta la clase de hoy, que sería 12, ¿no? Y expliqué que esto es por un error que he puesto el día de ayer. ¿Alguien me quiere hablar? ¿Cómo ingresamos a esa parte del Drive? ¿Ha dejado algún enlace? Ya, ahora ahí va a ir Huáscar. Lo que he hecho es compartirles. Si se fijan, hay un dibujito con dos hombrecitos, bueno, figuritas de gente, ¿no? ¿Qué implica? Es que este archivo o este folder, perdón, carpeta, está compartido con todos los que son parte de mi grupo de introducción a la programación. Si gustan, fíjense, ¿no? Ahí están sus fotitos de algunos. Bueno, ¿cómo ahora acceder a esto? Es que ya les he mandado a sus correos electrónicos un enlace. Justamente esa invitación de decir que, que acabo de compartirles una carpeta para que ustedes tengan a disposición los videos. Si alguien está con máquina y puede acceder a su correo, por favor, me hace el favor de verificar. Sí, acabo de entrar y me ha permitido el ingreso. Exacto. Entonces es así, fácil. ¿Ya? Ok, ya ustedes después se lo descargarán o simplemente ahí lo verán. Sería eso. ¿Está bien? Ya, pero de ninguna manera quiero que este material, primero, sea como que puedo faltar a la clase. Como va a publicar el video, lo voy a mirar y listo. O sea, la verdad no quisiera que lo tomen por ese lado. Inclusive, si va a ser así, es preferible que ni les compartan los videos. Pues ustedes están siendo convocados a estas horas para asistir a las clases, no solamente a la mía, sino a las diferentes materias que han tomado, y su obligación es estar presentes, tomar nota, o sea, prácticamente no pueden estar cruzados de brazos o echados en la cama un poco más, como he estado mirando alguna vez, no este semestre. Y bueno, un poco más casi dormidos con los audífonos en los oídos, ¿no? Y todavía compartiendo pantalla, imagínense. Entonces, no es así. Tenemos que, por favor, tomar con más responsabilidad. Desde luego, crean que estamos nuevamente como en una clase presencial donde todos
los convocados para esta hora y esta materia tenemos que estar de pie, ¿no? Muy despiertos, con mucho, qué sé yo, mucho interés, motivación de ir aprendiendo las cosas. Y de ninguna manera relajarnos y simplemente decir, bueno, no hay pena. Si yo no voy o me conecto y lo dejo así y luego me voy a hacer mis cosas, no es así, no lo es. ¿Ya? Quiero que tomen conciencia de su parte y pues bajo esa recomendación y sugerencia estaríamos dejando, ¿ok? El material. Por supuesto, este material, además de clases, siempre tiene que complementarse, por eso es el libro también, ¿no? Tal vez esta parte de los algoritmos, incluso para eso, para esa parte, yo he trabajado material que está disponible en la plataforma. Mucho de este material escrito como texto en clase no lo hemos ido revisando así con detalle. Solamente yo he agarrado ya transparencias, o sea, más resumidas para ilustrar las cosas y llevarles en forma, si quieren, mucho más resumida al punto. Pero tener un conocimiento un poco más ampliado, diversidad de ejemplos, o tal vez tener más definiciones al respecto, lo pueden encontrar en este material y también en los libros, ¿no ve? Así que no solamente es el único material a estudiar. ¿Listo? ¿Ya? Como guía para encaminarse está bien, pero confiarse solo en eso tampoco. Y bien, entonces desde ahora vamos a empezar a trabajar ya en otro ámbito, dejando de lado los algoritmos y pasando ya a trabajar en este asunto de un nuevo tema. Voy a ir a plataforma y me voy a constituir como estudiante para tener la misma vista. Ok. Habríamos cerrado nuestro paso de los algoritmos con las estructuras repetitivas y finalmente con una tarea, ¿no? Esa tarea que está en curso y con eso ya estaríamos completos. Ahora toca trabajar en este otro tema que llegaría a ser las clases y objetos. Cuando vamos a abordar este tema, hay también similar como en las clases anteriores, abundante material, ¿no? Desde luego, entre los materiales importantes, vamos a referirnos al capítulo 1 del libro, capítulo que va a ingresar al examen, ¿no? Entonces, como siempre, este capítulo y los demás que vayamos a avanzar van a ser un poquito guiados de mi parte a través de material adicional, ¿no? Que serían estas diapositivas que les muestro. Desde luego, estas características que tienen las diapositivas, vuelvo a indicar, son mucho más resumidas que lo que trae el libro. Entonces, la recomendación es más bien acompañarme leyendo el libro y tratando de ubicarse cuando yo menciono algún concepto ya en forma directa, ¿no? A través de este material adicional. Como el material que vamos a ver trata sobre los conceptos básicos, o sea,
primero tenemos que aprender qué es clase, qué es objeto, cómo se diferencia o en qué momento se trabaja a nivel de clase y cómo a nivel de objeto y qué características y cómo se representa en código, etcétera, ¿no? Hablando un poquito en términos primero conceptuales y luego llevando a la práctica. Eso ameritará hacer ya un trabajo de programación, ¿no? Y para esta parte del tema vamos a necesitar entonces entrar a trabajar con BlueJ. BlueJ es un entorno de programación que nos va a permitir hacer uso de diferentes herramientas que primero nos va a permitir no solamente ver el código escrito en términos de instrucciones, sino desde el modelamiento, o sea, el aspecto más gráfico de las clases. Más adelante, cuando ya entremos a un ejemplo, ustedes van a saber. ¿Cómo funciona este paquete? Este entorno, perdón, necesita de ser instalado en las máquinas, o sea, en sus máquinas. Así como hemos descargado el PCInt DFT, también BlueJ va a necesitar ser instalado. En este caso, aquí yo les he dejado enlaces al sitio web y oficial de BlueJ para que ustedes desde ahí puedan descargar y también un poquito enterarse qué es, a qué se dedica esta herramienta. Ahí también ustedes van a saber que BlueJ trabaja sobre lenguaje de programación Java. Entonces, va a ser preciso que también ustedes descarguen la versión con la que va a trabajar BlueJ, porque en Java ya hay varias versiones. Bueno, y si quieren entender un poco más paso a paso y cómo, qué sé yo, dibujar esos cuadraditos o cómo generar o crear un proyecto, todos esos detalles se encuentran en el tutorial de BlueJ. Entonces, ya tenemos un material además de leer, poner o llevar a la práctica, ¿sí? Bueno, ¿qué más necesitamos? Ok, ya les indiqué ayer, va a ser preciso que ustedes descarguen el libro, ¿no? El libro que está publicado aquí arriba. Aquí, ¿no? Entonces, ya supongo que ustedes han descargado el libro en sus máquinas, así como también los proyectos. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir trabajando en términos de hacer programas y ya no algoritmos. ¿Listo? Se supone que tanto haber hecho esas actividades, ya tenemos más o menos una estructuración de pensamiento en nuestras cabezas y sabemos qué paso se debe seguir para desarrollar primero los algoritmos, pero ahora vamos a traducirlo a programa y básicamente no es que van a cambiar esos pasos. ¿Listo? Bueno, con esas aclaraciones y si no hay preguntas, yo iría a trabajar el material. ¿Está bien? Ya. Me voy a ir al archivo que yo manejo. Esto mismo ya está publicado en esa carpeta que les he mostrado de las clases, ¿no? En este bloque del tema 4. Bien, entonces como indiqué, vamos a ingresar al tema clases y objetos.
Y bueno, me gustaría siempre que echemos una miradita a las figuras que trae estas transparencias. No lo hago en términos de decorar o ponerle, no sé, un poquito más ilustrativas, coloridas. El fin o el objetivo es otro, es que a partir de estas figuras ya tenga una mera idea de qué es lo que pretende o trata este tema, ¿no? Fíjense que tengo a la parte izquierda, ¿no? Un muñequito, en realidad una figura de un muñequito. ¿Notan ustedes? ¿Notan? ¿Sí o no? Esa Sí, figura está al extremo izquierdo. Entonces, ¿qué creen que es esa figura? ¿Qué creen que es? ¿Alguna vez han visto en casa hacer, no sé, galletas con diferentes figuras? muñeco de jengibre, creo que. Perdón, ¿alguien me hablaba? Muñeca de jengibre. Sí, eso dije. No, no les he captado, está muy entrecruzado. ¿Un muñeco de Navidad o un qué? Dijeron Una muñeca galleta de de jengibre. jengibre. Una galleta de jengibre. Ya, pero esa galleta de jengibre en forma de muñequito se hace siempre y cuando tenga una cosa. ¿Esa cosa qué es? A ver, pónganle nombre a esa cosa que diga. El Los molde. moldes Eso, serían los moldes. Y en base perfecto, al molde tenemos las galletitas. perfecto, sí, Francis. Francis, ¿y quién me dijo un molde? ¿Quién más? Yo le dije del molde. Ok, ya. Entonces, si miramos este molde, prácticamente tiene pues la forma de estas galletitas terminadas, ¿no? Bien decoradas al lado derecho. ¿No ve? No es que el molde dice una cosa y el resultado da otra, ¿no? ¿Sí? No es que el molde tiene esas formas de muñeco y sale una estrella al otro lado, ¿no? ¿No ve? Se van generando idénticos e incluso si estos son los bordes que definen al tipo de la galleta que estoy intentando hornear, sobre esa base y pintándolo de colores, poniéndole las corbatitas, tal vez los ojitos, boquita y demás, yo ya particularizo o especifico un poquito más en detalle lo que llega a ser cada uno de estos muñequitos, ¿no? Bien, entonces de aquí es que nos viene a la idea de que para generar estos muñecos, pues va a tener que ser preciso contar con un molde, ¿no? Un molde que en función de ese yo puedo generar tantas galletas como quiero. A ese molde se le denomina clase y a los muñecos así bien particulares, tan preciosos, cada quien con sus diferentes colores, e incluso no siempre podía haberle puesto cara feliz, también enojada, triste y las otras expresiones de emoción, se los va a denominar objetos. ¿Sí? Ahora ya tenemos más idea de qué vamos a hablar. Ok, entonces, en el mundo real, si ustedes notan, fíjense que hay tantos dibujos
y con los que día a día nosotros también estamos, no sé, haciendo tareas o utilizando estas para realizar cierto tipo de actividades, ¿no? Bueno, en un término común a todas estas cosas lo llamamos objetos. Por eso que se dice el mundo está plagado de objetos que han sido creados por el mismo hombre, pero con un objetivo o fin de servir para un propósito. Por ejemplo, la tijera para cortar, en cambio el tajador para sacar punta al lápiz, la silla para descansar y así sucesivamente tantos objetos como los que nosotros utilizamos. Entonces, de ahí es que sale esta idea de que los objetos prácticamente sirven para un propósito y eso se logra a través de su uso. Si es que nosotros no interactuáramos, o sea, no usáramos la tijera para cortar, entonces, no sé, no tendría sentido, ¿no? De haber sido creado la tijera. ¿Ok? ¿Ya? Desde ahí, entonces ya nos da una idea más próxima a lo que vamos a hablar en el transcurso de este tema y en los posteriores. Bueno, un ejemplito más. Si nosotros miramos este objeto, lo cual está también presente en el mundo real, pues divisamos cierto tipo de características que están presentes en él, ¿no? Por ejemplo, el color, luego el peso. ¿Qué otras características más ustedes pueden indicar de la silla? ¿Qué otras características, propiedades tiene esta silla? ¿No? ¿Nadie? ¿Están ahí o no? Quizás su diseño, ¿eh? Su figura. A ver, La comodidad. Que sirve Su para diseño, sentarse, Inge. ya ya, que tiene pero una estructura de silla. ya. Bueno, pero esa estructura, el diseño tiene que ser definido con mayor claridad, concretitud, ¿no ve? Alguien decía su comodidad igual, porque creen que es cómodo. Por la facilidad de moverse con la silla, porque Ya. tiene rueditas. Ok, perfecto. Su característica de facilidad de desplazamiento, ¿quién me ha dicho? ¿Kevin? Sí, yo. ¿Santiago? Sí, yo. Bien, ¿no? Kevin Santiago. Kevin me decía, pues nos ofrece también la facilidad de movimiento, ¿no? Entonces, ¿y eso qué provee? Este asunto de que lleva las ruedas. ¿Cuántas ruedas lleva? 4. Sí, entonces ya son características bien definidas que probablemente en otras sillas no vamos a encontrar. Alguien también indicaba la comodidad y eso podríamos definir más claramente. Es cómodo porque lleva, por ejemplo, un espaldar alto y además ergonómico, ¿no? O sea, un espaldar alto y, si quieren, amplio, ¿no? Tipo de espaldar es alto, además puede ser tal vez Reclinable. eso, reclinable, ¿no? Entonces, si miramos nuestras sillas, probablemente alguno está sentado en una silla de madera, no va a encontrar esa característica de ser reclinable, ¿sí? Ok, y así sucesivamente, mirando esta figura, podríamos ir
notando o observando más de una característica. A ver, este objeto en particular, lo que estamos viendo en la silla, por supuesto, ha tenido que ser creado a partir también de un molde, una plantilla de silla, ¿no? Pues el que ha diseñado la silla anterior que hemos visto, primero ha tenido que idear en su mente o simplemente agarrar un lápiz y papel y comenzar a hacer un dibujo con características, digamos, como las que ahora estamos viendo, que es simplemente una representación de una silla, pero la terminada es esta, ¿no? Ya está prácticamente forrado con un material, digamos, de cuero, tiene eh, tal vez una palanca que le va a permitir subir y bajar, el tipo de material utilizado para el espaldar para que no transpire o no sé, han utilizado más tipo red, etcétera, etcétera. Pero esos detalles, cuando pensaba ese diseñador o el fabricante de la silla, ido poniendo desde un inicio con qué color, con qué tipo de material, si la palanca iba a ser gradualmente, ¿qué se llama? Utilizada para que también la silla no de golpe baje o se suba y pues ya no se tenga una forma de regular a una altura media, ¿no? Entonces, esos detalles ya son un poco más detalles que han tenido que pensar a partir, pero primero de una plantilla y después ir trabajando esos detalles, ¿no ve? Ok. Entonces, esa plantilla ha servido aparte para crear o para diseñar no solamente el tipo de silla que hemos visto de color negra, también con diferentes variaciones. Por ejemplo, la silla anterior llevaba 4 ruedas. En este caso, fíjense que ya tiene 5 ruedas. Probablemente el otro, fíjense, las coderas prácticamente son casi rectas, en cambio estas son ovaladas. Bueno, el color negro tal vez no precisamente sea del gusto de muchas personas cuando van a comprar, entonces han ideado también poner otro tipo de tapices. Capaz el cuero es aquel que estando mucho rato sentado, capaz que genera no sé, una especie de calor que después termina mojando, ¿no? La ropa de quien lo usa, entonces han buscado otros materiales, etc. Ya, pero ¿a qué va todo esto? Es similar a la idea del moldeador de galletas y las galletitas creadas, que si no hubiera habido primero ese molde, un poco difícil podía haber sido crear en sus diferentes variaciones los objetos a partir de ese molde, ¿sí? ¿Ya? Y eso que hemos estado tratando de representar de forma inicial, sin los detalles bien específicos, prácticamente a ese ejercicio se le denomina con un concepto que ya hemos visto desde los algoritmos. ¿Cuál es ese? ¿Quién recuerda? Me digan que se han olvidado. Perdón, Inge. No se ha entendido lo que he preguntado, Oscar. Lo entendí de otra forma, quizás, pero no por eso estoy preguntando, perdón, Inge. Ya, Oscar. Decía, esta forma de representar, si quieren,
las cosas, los objetos, para a partir de estas representaciones simples, posteriormente ya diversificar la construcción de los objetos con variaciones ya diversas, ¿no? En color, tamaño, forma, etcétera, pues parten de ese modelo o de esa plantilla. Entonces, cuando estamos hablando en estos términos de plantilla, no nos hemos, qué sé yo, preocupado de esos detalles cuando el fabricante ha tenido que darle el acabado a esa silla. Cuando estamos en esta etapa, se aplica un concepto bien importante que ya hemos visto en algoritmos. ¿Cuál es ese concepto? He preguntado. El pseudocódigo. ¿Abstracción? Ajá, no es pseudocódigo. Yesenia, tú me has dicho. ¿Abstracción? Abstracción. Exacto, es abstracción. Porque cuando hago abstracción, yo tengo que olvidarme de los detalles, ¿no ven? Solamente poner en cuenta lo más importante. ¿Qué hubiera sido si nosotros al construir esta plantilla nos hubiéramos olvidado, por ejemplo, de poner un espaldar? ¿Es un elemento importante, sí o no, en una silla? ¿Puede prescindir una silla o puede no tener, en pocas palabras, el espaldar? Sí se puede. Sí, que son los taburetes, quizás. Una de Pero esas sillas, ¿no? taburete es pues diferente a silla. Silla estoy No, hablando. no se puede. No se puede, porque si no es otra cosa, como dices, taburete, pero no es silla, ¿no ven? Una silla, en su expresión simple, tiene que tener el espaldar, donde me voy a sentar además, ¿no? Donde voy a apoyar mi cuerpo. Entonces, son elementos que en un molde no pueden olvidarse. Aparte de eso, ¿qué pasa si yo no le pongo un soporte? Tampoco llegaría a ser silla. Prácticamente me tendría que sentar casi en el suelo, ¿no? Eso es silla, no, pues, ¿no? Entonces necesitamos con la abstracción tomar en cuenta los aspectos más importantes de los que no nos podemos olvidar. Y a eso hemos conocido con el nombre o concepto de abstracción. Bueno, vamos avanzando. A ver, ya mirando ahora en el campo de la programación, los objetos, y así vistos en término general, pues este paradigma denominado programación orientada a objetos implica estos dos conceptos, objetos y clases. ¿Y por qué sale a relucir este denominado paradigma orientado a objetos? Es porque justamente las personas estamos muy rodeadas, o sea, utilizando un sinfín de objetos día a día, ¿no? Y sabemos que estos objetos, como ya indiqué, han sido creados para cumplir una función, ¿no? O un propósito. Entonces, quienes han pensado en este paradigma no es más que una forma de pensamiento y bueno, este pensamiento tratar de utilizar para aprender a programar de una manera un poquito más, si quieren, entre comillas, fácil, más natural,
Eso ha llevado a pensar en los objetos y las clases, pero tomando en cuenta de que cualquier objeto no nace así por gracia de nada, sino primero siempre el humano, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar, a idear, a planear cómo sería, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, crear algún objeto, no sé, por ejemplo, mi bicicleta, capaz que en vez de llevar, ahora ya no tienen parrillas las bicicletas, y si yo quiero cargar a un amigo o a alguien más atrás, ¿no? Se pone a la rueda trasera de las bicicletas unos soportes un poquito más largos que solamente los pernos que trae, porque capaz que subirse a eso no va a soportar el peso de quien quiera ser transportado. Entonces yo tengo que idear cómo podría ser de tal forma que tampoco mi bicicleta se vea feo, ¿no? Pero que sirva para transportar a las personas. No sé si ustedes han visto o quién sabe utilizan en su bicicleta una especie de pisadera, ¿no? Que se puede, si quieren, incrustar en las ruedas traseras. Sí, entonces nosotros estamos siempre pensando y representando las cosas en base a objetos. Si eso hacemos en la vida real y de forma natural, podríamos trasladar esas maneras de pensamiento pues a aquello que ya conocemos como la programación orientada a objetos. ¿Ya? Entonces, en adelante, cuando tenemos que programar, ya sea un problema que esté relacionado con farmacias, otro que puede estar relacionado con ya votos, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en época electoral. O también si queremos programar, no sé, una encuesta o a nuestra mascota querer representar a través de un programa, o simplemente la venta de, de boletos para un evento, etcétera, ¿no? Hay tantos problemas. Todos estos seguro que se involucran con objetos. Por ejemplo, si hablamos de votación, el domingo me imagino que la mayoría de ustedes va a ir a sufragar, pues no podría ser la votación en términos nuestros, o sea, no hablando del voto electrónico. No podríamos emitir nuestro voto si no tenemos la papeleta a la mano, ¿no ve? El objeto llegaría a ser la papeleta. Bien, no podríamos dejarle nuestro voto ahí tirado en la mesa o dárselo a alguien que está ahí como jurado, sino más bien necesitamos poner o depositar en la urna. Entonces la urna llega a ser otro objeto. Para que no nos multen, tenemos que solicitar que nos registren en la lista los jurados y además poner como evidencia de que hemos ido a sufragar nuestra firma. Por tanto, esa planilla donde está tantos nombres, incluidos el mío, ¿no ve? Llega a ser otro objeto. ¿Sí? Entonces, con todos estos ejemplos, se dan cuenta que todo prácticamente en la vida real es un objeto. ¿Sí? Bien, entonces esas ideas que naturalmente usa ya el humano, vamos a trabajarlo en este paradigma. Ya. Bueno, pero cada uno de los objetos con los que interactuamos o nos relacionamos o utilizamos
Si nos ponemos a mirar, tiene cierto tipo de características, como ya hemos visto en la idea o en la figura de las sillas. Pero además de esas características, alguien dijo, pues, y creo que Kevin más bien, esa silla tiene una característica de ser movible gracias a lo que tiene ruedas. Entonces sacamos en conclusión que pues la silla puede moverse, ¿no ven? Se puede desplazar automáticamente o un poco con impulso de quien lo usa. Eso sería de una manera, digamos, mucho más fácil si viéramos una silla que es estática y, bueno, para ser trasladada, más bien va a necesitar que alguien lo levante y lleve a la nueva posición que desea, ¿no? Entonces, hay en todos los objetos también una suerte de que estos tienen que cumplir ciertas funcionalidades o tareas. ¿Sí? Esas tareas básicamente están relacionadas a través de cierto tipo de acciones que pueden hacer. Si yo utilizo un lapicero, la acción que hago con este es escribir, ¿no? Utilizo para escribir. Esa es la principal funcionalidad. Si yo, a ver, necesito, a ver, tomo un periódico. El periódico también tiene sus características, tal vez está organizado por secciones, quién sabe, sociales, política, economía, fútbol, etcétera, ¿ya? Pero así como objeto también tiene una función que cumplir. ¿Cuál será? Un periódico, ¿para qué sirve? Para informarnos, para actualizarnos de las informaciones cotidianas como mundiales y para también ventas, como también para distraernos y como entretenimiento. ¿Ya? Ok, de Kevin, cuando nos dice, pues la función principal de un periódico es informar sobre diferentes temáticas, ¿no ve? Y esas diferentes temáticas, como ya indiqué, pueden estar organizadas en secciones. Entonces, si yo estoy interesada de saber ¿y cuánto ha sido el resultado Bolivia-Argentina? No voy a ir a la sección economía, sino que voy a desplazarme hasta la sección deportes, ¿sí? Entonces, un periódico sí sabe informar sobre un tema en particular. Claro, esto dependerá de cómo cada quien organiza la fuente, ¿no? Ok, en un periódico también puedo hacer búsquedas. Por ejemplo, me gusta mucho que salga una columna, no sé, sobre avances tecnológicos recientes, ¿no? Capaz que hay alguien que escribe estos adelantos tecnológicos en una sección indicada. Pero, y es Juan Pérez. Me gustaría encontrarlo a Juan Pérez. Ahora sí, empecemos a ver que el periódico no es tanto físico, sino ya digital, porque hay, ¿no ve? Periódicos digitales. El mismo periódico que tenemos de Cochabamba, Los Tiempos, ya está en formato digital. ¿Puedo hacer una búsqueda? No puedo hacer. ¿Entienden qué es buscar?
buscar, pero digamos, puede ser que haya una información, pero relativamente no va a ser tan extensa o tan llamativa en el sentido de que va a tener todas las características. Ujú. Hasta, Inge, ¿se refiere a buscar ese nombre, por ejemplo, ahí en la página o cómo? Sí, pues, sí, si yo Ah, quiero sí, creo que sí se puede. Es para, se tiene que ir, si no me equivoco, a las opciones para buscar. ya, Aquí está Control F, si no me equivoco, es para buscar ya. en la Ya, página. está bien, Huáscar y Kevin. Lo que quiero saber es sobre un periódico, ¿se puede buscar sí o no? Nada más. Ahora, el cómo se puede buscar, si es interesante lo que está mostrando, eso no importa. Eso ya son los aspectos de detalle, ¿no ve? Yo solamente quiero todavía trabajar a nivel abstracción. Eh, ok, pero está bien que participen. De ahí es que vamos sacando también algunas cosas. Sí, sobre un periódico se puede hacer búsquedas. Por ejemplo, si yo quiero algo sobre, a ver, no sé, vamos a buscar sobre mesa, pues. Ah, ¿no? En vez de Juan Pérez, puede ser eso. Ya, mesa. O algo mucho más definido. No sé si ayer creo que ya no ha habido cierre de campaña, ¿no? O mejor, creo que lo han contado, conflictos en la alcaldía de Cochabamba. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabe hacer un periódico digital? Puede buscar. Ese hecho de buscar ya no es tanto así una característica, sino más bien aquello que se puede hacer o sabe hacer un periódico digital. ¿Ya? También, si miramos sobre este periódico, pues vamos a encontrar no solamente letra, sino también figuras o fotos. Entonces, un periódico puede mostrar fotografías. También se puede, a partir de estos enlaces, llevar, si quieren, ampliar la información. Si yo hago un clic sobre esa área, voy a desplegar una información más ampliada. ¿Ya? Bien, entonces con eso simplemente era para indicarles que los objetos en general en la vida real, además de llevar características, también tienen cierto tipo de comportamientos o funcionalidades o tareas que cumplir. ¿Ya? Y cuando hablamos de funcionalidades o tareas, me estoy refiriendo a este hecho de saber buscar, mostrar, qué sé yo, fotografías, mostrar o ampliar la información, ¿no? O, por ejemplo, pasar de una sección a otra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí, sí he entendido esos dos elementos, características y comportamientos. Bien. Sí, se entendió. Y Ok, gracias. Y bueno, la base de la programación orientada a objetos son los objetos. Y en función de estos, de este concepto, vamos a ir trabajando otros elementos más. A ver, mirando un poquito esta figura, vamos a encontrar que en la programación orientada a objeto, un programa se va a componer de los objetos y las interacciones. Es más o menos para que ustedes tengan una idea que la computadora como tal no podría hacer sus cosas, o sea, no podría servir
si es que no tendría otros componentes, ¿no ve? Con los que además interactuamos para hacer los programas. Por ejemplo, si yo no tengo teclado, ¿cómo ingreso los datos? O ya, si mi computadora es muy actual y tal vez ya no utiliza teclado, sino es a través de la voz, se puede dictar las instrucciones. Pero para dictar esas instrucciones, la máquina también tiene que tener capacidades, ¿no? De una tarjeta de audio y demás. Si no tuviera esto, no haría también la tarea que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Se imaginan? Entonces, de ahí es que los objetos entre sí también se relacionan, pues están compuestos algunos de más de un elemento, como en ese caso de la computadora, ¿no? Internamente, inclusive si ustedes alguna vez han destapado la máquina, van a ver que hay diferentes elementos, entre ellos las tarjetas, pueden ser la parte de circuitos, ventilador y tantos otros elementos. Entonces, eso implica que la PO, al imitar al mundo real, prácticamente lo que quiere es representar a los objetos, pero sabiendo también que estos objetos representados a su vez pueden estar compuestos de otros objetos más pequeños. Y entre ellos interactúan para hacer tareas importantes. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, de ahí es que viene esta idea y esta figurita de que la programación orientada a objetos prácticamente es como trabajar sobre piezas, las que juntadas, ¿no?, van a poder formar objetos mucho más interesantes, ¿no?, más grandes como esto. Ya. Entonces, en este tipo de paradigma, todo es visto como objeto. Y ya dando una suerte de concepto a los objetos en términos más formales de programación, a estos se los denomina también como entidades, ¿no? ¿Por qué entidades? Pues desde esa idea de que hemos estado mirando los objetos de la vida real, hemos encontrado que guardan información en sí, ya sea con respecto a sus características o a las tareas para las cuales han sido hechas. Bien. Ahora la pregunta es, ¿dónde se encuentra este conjunto de objetos en la computadora? ¿No se encuentra? ¿Dónde se encuentran? Como vivos. Por ejemplo, puede ser en la memoria de la computadora. O sea, estos objetos que vamos a representar, estoy refiriendo ya en código, ¿dónde lo vamos a almacenar para que simulen como que en su uso tienen estas características y estos comportamientos? Bueno, llevados a la programación, esos objetos tienen que dar cuenta de esas características y comportamientos bajo los cuales han sido programados. Entonces, ¿cómo vamos a almacenarlos? Escribiendo instrucciones y esas instrucciones almacenando en programas, ¿no ve? Ya, pero esos programas para ser escritos primero necesitan definir esos moldes o plantillas, que en términos de programación orientada a objetos se los denomina clases. Okay. Haciendo una breve síntesis sobre conceptos que hemos visto hasta aquí, vamos a poder mirar un poquito
con este ejemplo, y es que en programación incluso las personas son tomadas como objetos. Y entre el conjunto de personas que hay en el mundo, inclusive en Cochabamba y en Bolivia, por el que incluso anterior gobierno ha cambiado de nombre a Estado plurinacional, es que no solamente hay gente que tiene raza mestiza, puede haber raza blanca, algunos pueden ser tal vez descendientes de familias orientales, etcétera. Tenemos de todo, ¿no ve? Ok. Entonces, pero todos estas personas prácticamente se representarían como objetos y bajo el nombre de personas. Ya, pero para poder definir la plantilla que queremos, ¿no? A partir de la cual vamos a ir creando las personas con características muy particulares, entonces vamos a necesitar trabajar con una representación más simple. Eso que nosotros hemos aprendido desde el kinder, de que una persona puede ser dibujada como un dibujito así como los que ven, como el que ven, ¿no? Como un hombre de palo. Prácticamente es una representación de la figura de persona. Entonces, cuando trabajamos de esta manera, nuevamente estamos en el principio de la PO, en uno de esos principios que es la abstracción. La abstracción, en términos formales, no es más que suprimir y ocultar algunos detalles concernientes, en este caso, a un objeto o cosa, ¿no? Y simplemente dedicarnos a los elementos más importantes. Bien. Cuando nosotros trabajamos con el principio de abstracción, por ejemplo, y dado ese escenario que veíamos con el taxi y esos pasajeros, básicamente, y si ustedes estarían en esa situación de tomar un taxi, yo creo que, y por lo visto, esas personas, o pónganse ustedes a ser representados por alguno de ellos, por lo que lleva la señora, ¿no? Arrastrando es un equipaje de viaje. Entonces, cuando uno está saliendo de viaje, siempre tiene el afán de llegar lo más antes posible, y peor si es en avión, a tiempo antes de que le dejen, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Un taxi que diga libre además, ¿no? Claro, esto principalmente es porque nuestro afán es tomar ese taxi y no nos importa si su motor o su modelo del auto es del año, si trae, qué sé yo, asientos reclinables, si tiene una música ambiental muy interesante, no nos interesa. Simplemente queremos tomar lo más rápido posible para trasladarnos, ¿no? A esa forma también se le llama abstracción, ¿sí? No nos estamos ocupando de ver otras cosas más. Ok, ¿para qué hago tanto énfasis en este concepto o principio de la PO, que es la abstracción? Es que a partir de ahora vamos a hacer mucho uso de esta en la forma de modelar o de representar los objetos en términos de programa, pero además los objetos, como se han ustedes podido dar cuenta cuando he puesto la primera presentación de
de esta temática, habían objetos que están al lado derecho que han salido a partir del lado izquierdo. Entonces, yo necesito prácticamente aplicar el concepto de abstracción, primero en crear la clase y posteriormente sobre esa base generar tantos objetos como quiero, ¿no? Bien, y para crear esa clase yo voy a necesitar además tomar en cuenta algunos detalles muy importantes, pero estos detalles van a ser generales. Todavía no se les va a especificar con lujo de detalle, valga la redundancia. Bueno, hablamos del concepto clases entonces, antes de entrar a objetos. Y si notamos en este escrito, dice que las personas, al igual que otros objetos en el mundo real, tienen sus propias características que le hacen singulares o diferentes a otros. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué características comparten las tres personas? ¿Alguien me puede decir? Ojos, manos, boca, nariz. Mano, ¿Ya? Manos, que tienen dos manos, dos ojos, una nariz, una boca. En sí sería la estructura humana. ¿Ya? Inge. Ya. Ahora, eso es su estructura. Y ahora sí vemos algunos detalles que le hacen diferentes, porque si yo voy a representar, tienen dos manos, dos pies, una boca, etcétera. Es una estructura bien general, ¿no ven? Perdón, Leonel o Johan, ¿alguien quiere hablarme? Si buscamos más a fondo, sería la ropa y los accesorios que traen cada uno. Visto también de otra forma, sería el género y el color de piel también. Inge. Su tamaño. Ok, perfecto. Muy bien. El género también. Su vestimenta. Que uno es varón, las otras son mujeres. Exacto. ambos son de distintos, tienen diferentes rasgos. Sí. Rasgos que pueden ser definidos por la raza inclusive, ¿no? Fíjense que una de ellas, uno de los personajes nomás es varón, las dos son mujeres. Con eso ya estaríamos yendo de acuerdo con, creo que me dijo Francis, ¿no ve? Francis. Sí, Inge. Ya. Sí, Inge. Gracias. Cuando me dicen tipo de ropa, alguien me dijo, si nos fijamos en las dos damas, ¿no? Llevan diferente atuendo. Uno tiene, digamos, falda, la otra tiene tal vez más un short, etcétera, ¿no? Si nos fijamos en el color, una es de tez blanca y en cambio el varón es de tez morena. Entonces podríamos definir a través de también esta característica. Ok. Bueno, justamente a eso se lo denomina en términos de la programación orientada a objeto atributos o características. Como estamos hablando de las personas, vamos a poner las características físicas que tiene que ver con color de cabello, raza, tamaño, peso, sexo, etcétera. ¿Ok? ¿Se entendió entonces? Sí, Inge. Pero como ya indiqué, no solo eso define a los objetos, sino también aquello que saben hacer cada uno. En este caso, puede ser relacionado a esa palabra de saben hacer con el nombre también de comportamiento. Para este caso, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta como comportamiento de que estas personas saben caminar, saben sonreír,
saben hablar, dormir, vestirse, saben trabajar y tantos otros, otras actividades que podrían hacer, ¿no? Si notan, básicamente este tipo de comportamiento está definido por verbos: caminar, sonreír, hablar, dormir, vestir, comer, trabajar, ¿no ve? ¿Sí? Son verbos. Bueno, entonces hay una diferencia entre características y comportamientos. Las características prácticamente son las que describen, ¿no? Pues los atributos que trae una persona, si es alta, baja, gordita o flaquita, qué sé yo, ¿no? Ojos verdes, ojos rasgados, qué sé yo, el peso o el sexo, varón, mujer, etc. ¿Ya? Sí, se nota, ¿no? La diferencia. Bien, ¿para Sí, qué hemos mucho. hecho, gracias, esta forma de razonamiento? Es justo para poder entender el concepto de clases. Pues cuando hablamos de clases, no es más que al grupo de personas, como hemos estado trabajando con ese ejemplo. Clase estaría referida al grupo de personas en general. En este caso, todavía pensando de una manera muy abstracta o general en términos de sus características, o formalmente denominado en programación orientada a objetos como atributos, y además en sus comportamientos, o en términos más formales de la PO, denominado métodos. Bien, en ese sentido hemos identificado que todas las personas gozan de cierto tipo de atributos o características como color de cabello, raza, tamaño, peso, sexo y otras tantas características más. Sin embargo, no es lo único lo que define a una persona, sino también aquel hecho de que sabe hacer o comportarse, o básicamente tomado desde lo formal de la PO, tratado como métodos, ¿no? Y pues pensando en las personas, ya habíamos identificado que todas las personas, tomando, ¿no?, en cuenta que, entre comillas, normales, saben caminar, sonreír, hablar y demás, ¿no? En ese sentido, estaríamos definiendo que una clase es aquella que agrupa características comunes y también comportamientos comunes a qué cosa, a un grupo, ¿no?, en este caso de personas, siendo que este grupo de personas puede, desde el paradigma orientado a objetos, denotarse como la clase, personas, y ser representados con dos elementos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se ha entendido? Bueno, entonces, si yo voy a ver, en el grupo de intro a la programación, ahorita estamos 33 personas participando. Todos somos personas. Si yo quisiera representar con ese ejemplo a la clase que tengo ahora en intro a la programación, más o menos estaría aquí, ¿no? Denominando con mayor, qué sé yo, pertinencia, tal vez no poner clase persona, sino sería clase estudiante. Y no pongo estudiantes por asuntos de convenciones de Java. Ya siempre vamos a manejar en términos más singulares que plurales. ¿Ya? Vamos a decir clase estudiante.
todos ustedes, si nos fijamos un poquito en las fotos, al igual que en mis transparencias, tienen color, ¿sí? Y también pertenecen a un sexo. Bueno, no puedo apreciar qué tamaño tienen, pero todos tienen, pues, por supuesto, esta característica, ¿no ven? ¿Ya? Y a diferencia tal vez de este ejemplo, además de hacer esto, como buenos estudiantes saben estudiar, ¿no ven? ¿Sí? Podría aumentar aquí. Resumen, las clases pues, son prácticamente agrupación de objetos que tienen características y comportamientos similares, donde un objeto llegaría a ser Oscar, otro objeto Yesenia, luego Kevin David, Kevin Santiago, Francis, etcétera, etcétera. Pero ya cada uno sería, si quieren, ¿de dónde vendría? A partir de una clase denominada estudiante. ¿Lo ven? ¿Sí? Con ese ejemplo más me han entendido. Sí, Ya. Bueno, entonces aquí ya está la definición formal de una clase como una agrupación o colección de objetos que comparten características y comportamientos comunes. Y hay que tomar nota de que no se puede confundir el concepto clase con los objetos, pues para crear los objetos primero tendría que generar la clase y a partir de este recién derivar los objetos. ¿Listo? Esta parte de la visión interna y externa, cuando entremos con BlueJ, les voy a mostrar a qué se refiere, así que esto vamos a pasar. Y bien, si nosotros tendríamos que ya ahora representar a las clases, bueno, para el ejemplo, a la clase persona, ¿cómo procederíamos? Básicamente es primero concentrarnos en sus características, como dije, ¿no? Primero en describir las características y luego los comportamientos. Entonces, una clase va a llegar a ser prácticamente un programa, ¿sí? Y ahora, rapidito para primero levantar. Ya. Ya. Eso que acabo de levantar es BlueJ. He levantado otro. Bueno, por el tiempo. Esto está con un... Vamos a hacer desde cero para una ilustración rápida. Bien, vamos a cancelar esto y me voy a ir. Este es BlueJ, ¿ya? Bajamos. Ya lo tenía abierto. Se me fue. Voy a abrir nuevo proyecto. Siempre necesitamos utilizar nuevo proyecto para empezar como en una hoja en blanco. ¿Ya? Entonces yo me voy a poner aquí, dentro de esta ruta, y le voy a decir, quiero dentro de esto. Bien, dentro de eso y listo. Ahora voy a poner un nombre. Persona. Ese proyecto es, como les decía, una hoja en blanco. Esa hoja en blanco me va a permitir, ya es BlueJ, ¿no? Sobre esa hoja en blanco yo ya puedo crear una nueva clase. En este caso, bueno, a mi proyecto he puesto persona, pero no importa. También puedo poner a la clase persona.
Si se fijan, ya es una representación justamente de esta parte de la figura que están mirando. Bien, en términos ya de modelo de clases, este cuadradito, este rectángulo achurado es una clase, porque si damos doble clic, vamos a encontrar que BlueJay me lo ha abierto automáticamente un programa con algunas instrucciones, donde si miramos a partir de lo que hemos aprendido con los algoritmos, un programa siempre lleva una cabecera y luego todo un bloque de instrucciones que sería el cuerpo. Lo mismo ocurre con esto, ¿sí? Estaríamos en términos de Java y de código, ya no hablando del algoritmo, sino que de un programa que tiene cabecera y esa cabecera lleva el nombre del programa y de antemano la clase, ¿no? Una palabra reservada que es clase. Bueno, ahora voy a ir quitando algunas cosas para que nos entendamos rapidito. También hemos aprendido en los algoritmos que podemos tener dentro del cuerpo de este programa dos cosas. Una parte destinada a la declaración de variables, ¿no? En este caso, como estamos viendo las clases, a estas variables, prácticamente como estamos en términos de clase, lo vamos a conocer con el nombre de puntos y en adelante. Y la otra va a corresponder, esto lo voy a quitar, son solamente mensajes o comentarios. Esta es la primera y la siguiente a partir de aquí, a partir de después de declarar los atributos, vendría la definición de los... Oh, me ha agregado mal. Oh, no. Los métodos. Eso. Todo lo que venga aquí abajo va a ser los métodos. Por el momento hemos visto que hay estas dos cosas. Entonces, en los programas comenzamos a delimitar en el cuerpo del programa estos dos bloques. Bien. Cuando hablamos de la declaración de atributos, me estoy refiriendo a estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, puede ser... el color es una cadena, ¿no? El color es una cadena. Por eso yo si quieren, antepongo el tipo de dato. También hemos manejado cuando hemos avanzado algoritmos que al declarar una variable se denota con un nombre esa variable, color cabello, por especificar, porque puede ser color de ojos también, ¿no? El color del cabello, como voy a posteriormente a ese color asignar a partir de mirar estas características de mis personajes, es rubio, es castaño, es negro, es rosa, etc. Por ese caso, tiene que llevar un tipo de dato cadena. Y así sucesivamente yo voy ya definiendo tantas características como tenga la clase, ¿no? Ustedes por el momento asuman private como una palabra reservada, después ya pues, indico por qué. Luego otra característica era el peso. Generalmente con el peso
Cuando hablamos de peso, pues este varía, no es entero. Entonces, por ese mismo hecho, lleva el tipo de dato doble. Entonces, vamos a ponerle peso y así sucesivamente. ¿Qué estamos tratando de hacer? Es trabajar en este otro lado, en esta parte de definir la clase, lo cual va a servir más adelante cuando nosotros ya tengamos que, a partir de este código que hemos creado, poder crear tantos personajes como quiero, ¿no? Pero es cada uno de estos personajes o estas personitas ya diferenciados en términos de su color, raza, peso, sexo, etc. Ese momento que yo hago las especificaciones debidas y tan detalladas como decir su color de cabello es rojo, su raza es blanca, tamaño 1.65, etcétera, etcétera, ya estoy hablando de objetos, ya no tanto así del molde que nos ha creado, es decir, de la clase. ¿No ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ya sé que es hora. Bien, lo que yo necesito es que ustedes un poquito vayan revisando estas transparencias y, ok, con esta idea de utilizar BlueJ también estén un poco más jugando, y para la próxima clase rogaría que ya comiencen a leer el libro en su capítulo 1, tal vez no todo el libro todavía porque son varios conceptos, pero todo lo que corresponde a clase y objeto, ¿ya? Que esté leído. Después ya comenzaremos a acelerar un poquito más nuestro paso. ¿Está bien? Que tengan un buen fin de semana. No olviden de ir a votar. Háganlo con mucha conciencia. Vean su futuro y sobre todo el bienestar de nuestro país, ¿no? Que realmente sea un momento donde podamos prácticamente ya no generar revanchas, sino encontrar la paz entre bolivianos. Toca eso. Ok, entonces yo ya me estaría despidiendo de ustedes. Que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo jueves.